¿Hay solución a la crisis agroalimentaria? Es la pregunta que vamos a tratar de contestar hoy. Eh, Antes sí, bueno, un comentario sobre la coyuntura. Ya tenemos nuevo ministro del Interior y si no captura a los señores Silva y compañía, seguramente lo censurarán dentro de 3 semanas y tendremos un nuevo ministro antes del 28 de julio. Pero bueno, paso a hablar de un tema que a mí me parece muy importante, creo que es uno de los temas más importantes de la coyuntura actual, que es el tema de la crisis agroalimentaria. Y para eso voy a conversar hoy con Fernando Eguren, presidente de CEPES, del Centro Peruano de Estudios Sociales, y director de la revista Agraria, que justamente acaba de publicar un número planteando que el tema no es solamente un tema coyuntural. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Fernando, antes de entrar a temas estructurales que ustedes han presentado en este último número de la revista Agraria, que yo recomiendo a todos los amigos de Alfilo, te quería preguntar, porque justo hoy, entre ayer y hoy, han salido varias declaraciones sobre el tema de los fertilizantes. Por un lado, Vladimir Cerrón ha dicho que la gestión de Alencastre, ministro que no tiene mucho tiempo en el cargo, es un fiasco. Por otro lado, Henry Stewart, de Ceres Perú, que es una de las empresas proveedoras de fertilizante, ha dicho que ya las empresas que proveen de fertilizantes, el sector privado, ha copiado 120.000 toneladas, lo dijo en una entrevista con Nicolás Lucar en Exitosa, y que entonces ya hay stock suficiente para garantizar la producción y que no va a haber ningún problema. Y por otro lado, hoy también en RPP, Carlos Rúa, gobernador regional de Ayacucho, ha dicho que ya se siente en el BRAE, ¿no? El impacto de esta crisis de los fertilizantes. Bueno, Fernando, ¿cuál es la situación? Así, ¿cuál es en este momento, digamos, ¿no? ¿Cómo ves tú este momento? Y si crees que el ministro Alencastre tiene la posibilidad de poder hacer lo que corresponde, de acuerdo a lo que tú consideras. Sí, justamente con relación al último número de la revista Agraria, en el editorial, yo menciono una cosa que me parece que es sumamente importante, es que hay una responsabilidad del gobierno y en particular del Ministerio de Agricultura de dar información completa, suficiente, porque las fuentes de información sobre qué es lo que está ocurriendo son muy variadas, Uh -huh. sesgadas, ¿no es cierto? Ya sea porque hay percepciones diferentes o porque hay muchos intereses también en juego, ¿no? Y entonces la opinión pública no está, no solamente la opinión pública, yo diría que el propio Estado no se ha esforzado a tener toda la información completa, a ponderarla, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay una tarea muy importante del Estado de tener esa información y de difundirla, porque efectivamente la población está desorientada sobre el nivel de gravedad, digamos, si es un tema coyuntural, si es un problema más estructural, etcétera. Y como está desorientada, está también poco preparada para tomar más iniciativas de las que felizmente ya se han hecho, ya conocemos, que los comedores y las ollas comunes, Uh -huh. etcétera, ¿no? Pero hay que preparar a la sociedad civil para lo que pueden ser situaciones muy, muy graves. Mira, nadie sabe exactamente cuál es el nivel de gravedad, porque las grandes, digamos, agencias intergubernamentales como la FAO, Naciones Unidas, etcétera, lo que están, incluso el Banco Mundial, lo que están anotando es que el primer semestre del próximo año se van a manifestar con mucho más agudeza este tema de la crisis, ¿no? En términos globales, ¿no? Claro. Y en el caso del Perú también, porque en el primer semestre del próximo año veremos ya cuáles son los resultados de la campaña que se inicia ahora en agosto, septiembre, ¿no? Pero, digamos, hay que ponerse en la peor de situaciones porque hay que prepararse para eso. Si no ocurre la peor de las situaciones, enhorabuena sea, pero no podemos basarnos sobre, digamos, una visión optimista o una visión que por no atemorizar a la opinión pública se le está, digamos, morigerando lo que puede ser un impacto real, ¿no? Claro, porque incluso se ha dicho, bueno, se canceló una licitación, luego se canceló la segunda,
y está esperemos, en camino a la tercera, aunque se dice que todavía no se han reunido. O sea, como tú dices, uno no tiene información certera. Pero además el ministro habló de empadronamiento para el reparto del fertilizante, señaló que no dijo que era gratuito, habló de un costo social, nadie sabe cuál es un precio social, digamos, de fertilizante, ¿no? Y leía también que un representante de los agricultores de Cañete, me parece, decía, bueno, necesitamos información sobre cómo nos empadronamos, dónde hay que empadronarse, ¿no? O sea, también en ese plano más operativo hay un problema en este momento. Yo creo que hay una visión de una parte, por lo menos del Ministerio de Agricultura, que está confundiendo lo que es una programación formal de los siguientes pasos, qué es lo que hay que hacer, etcétera, con las posibilidades reales de que esa programación tenga éxito. Lo que tú dices sobre digamos, el agricultor en Cañete, pues eso efectivamente, tú puedes hacer todos los planes que quieras sobre completar un número de 1 millón, digamos, de empadronados, pero mucha gente no sabe cómo empadronarse. Ese es un tema. Claro, y estoy hablando de Cañete, ¿ah? No te estoy hablando No, claro. de la sierra, estamos hablando de acá. Cerquita. Así es, tanto peor será en lugares más alejados, ¿no es cierto? Bueno, este tema de dónde van a ir estos fertilizantes es un tema que efectivamente no hay decisiones claras, ¿no? Porque por un lado hay el decreto de urgencia que dice que son los menos de 5 hectáreas, etcétera. Yo creo que el criterio debiera ser que debería irse digamos, los fertilizantes a aquellos productores que más cercanamente pueden garantizar el abastecimiento de alimentos. Ese es el criterio principal. Y no confundir un programa que es más bien de combate a la pobreza rural, a los de menos de 5 hectáreas, etcétera. No es el momento para hacer ese combate. Hay otros medios para tratar de afrontar la pobreza de los muy pequeños agricultores, ¿no? Pero en este caso de lo que se trata es tener el abastecimiento suficiente. Porque, claro, o sea, garantizar que haya los alimentos. Entonces, el que esa es pueda, prioridad uno. Esa es la lógica. Y prioridad 2, ese es en lo que es abastecimiento, pero la prioridad 2, a la que no se le está dando atención, sino casi marginal, diría yo, es el acceso, ¿no? El gran problema no es solamente tener el abastecimiento, sino acceder a los alimentos, y esto es un gran problema, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, ya sabemos lo de las ollas, sabemos lo de los comedores, estas iniciativas sociedad civil, creo que el gobierno está perdiendo una oportunidad de justamente encontrar un motivo de sinergias con la sociedad civil e impulsar eso, no solamente de un punto de vista, digamos, de darle los alimentos necesarios, sino realmente la promoción, promover que estas organizaciones se sigan formando fuera de Lima, porque están muy concentradas también en Lima, ¿no? Claro, porque, y ahí no hay mucho que inventar, ¿no? O sea, no hay mucho nuevo que inventar, ya se sabe qué es lo que hay que hacer. Hay que incentivar y estimular, ¿no es cierto?, que se formen estos, porque el Estado no tiene la capacidad para satisfacer una demanda digamos, de gente muy pobre que digamos que con el efecto de la pandemia, sabemos todos, aumentó críticamente, ¿no? Entonces hay un tema ahí muy delicado. El hecho además de que haya urea, muchos de los agricultores no compran la urea o compran menos urea porque está muy cara. Es cierto que está descendiendo de precio, pero sigue estando muy cara. Claro. Entonces, es un poco, digamos, que puede haber un stock, digamos, más o menos importante de urea, pero no hay la capacidad de comprarla, ¿no? Entonces, ahí supongo... Claro, leía que los precios han subido 160%, ¿es eso correcto? Lo he leído en un informativo... Bueno, la urea creció hasta 3 veces, ¿no es cierto?, en su momento máximo, ¿no? Y ha ido reduciendo paulatinamente, pero están, digamos, los pequeños agricultores, no solamente los pequeños, medianos agricultores, el porcentaje del costo de producción que tiene la urea para aquellos que dependen fundamentalmente de esto. Le quiebra la estructura de costo, digamos, ¿no? Así es.
Entonces, es muy fácil decir acá hay stock de urea, en el caso que hubiera, ¿no? Pero hay un problema que la urea está muy cara, ¿no? Y entonces Ahora, toda la situación es muy compleja porque nos agarra en un estado de situación económica muy difícil y además en un contexto internacional sumamente complicado. O sea, no es cuestión de esperar de que, digamos, un nuevo dinamismo de la economía internacional. No, no, no. La economía internacional hay riesgos claro, de que haya una recesión. O sea, que claro, está... incluso se ha caído el precio del cobre también, ¿no? O sea, Así es, está muy complicada la situación. ahora, un tema que tiene que ver ya con los fertilizantes, ¿no? Y ustedes en la revista también lo han señalado, porque claro, los fertilizantes, hay productos que dependen más de la urea en este caso que otros, ¿no? Me parece que es el arroz y la papa en primer lugar, sí, eso sería. Sí, y sobre todo, digamos, la dependencia es sobre todo de los cultivos que van a los mercados, ¿no? Porque también hay mucha papa, etcétera, pero que es de Claro, autoconsumo, que no etcétera. usa. Pero el porcentaje de los cultivos que van a los mercados, la dependencia de la urea es muy importante, ¿no? Ahora, también fíjate que con motivo de esta crisis surgen varios temas, algunos interesantes, porque hay muchos que comienzan a proyectar cuál va a ser el futuro y qué es lo que habría que hacer en el futuro, y hay una especie de sector de opinión pública que comienza a decir el futuro no puede ser igual de lo que ha sido la agricultura en el Perú y en el mundo, ¿no? Pero Claro, hablando, claro, y ¿no? ahí hay un tema con los fertilizantes que no quiero que se me pase, porque hay la urea, en fin, ya, que es un producto de mercado, que en este momento genera toda esta situación. El gobierno dijo, vamos a usar el guano de las islas y vamos a repartirlo, y bueno, se señaló que era insuficiente. Pero hay todo un campo de agricultura orgánica, importante también, y que ha avanzado en los últimos años, pero tendría ¿qué habría que hacer? Porque ese es otro campo que hay que desarrollar también. Sí, 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 sí. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer, pero digamos, el marco en general de la comercialización de alimentos depende del mercado, ¿no es cierto? Y entonces no basta estar convencido de la superioridad, no solamente nutricional, sino también para el medio ambiente de la agricultura orgánica. Tiene que enfrentarse a la realidad del mercado, ¿no? Porque la población básicamente compra los alimentos, la mayor parte de la población, alimentos que son baratos, que son más accesibles, y los productores también producen sobre todo los alimentos que más aceptación tienen en los mercados. Entonces, todavía la producción orgánica es una producción limitada y muchas veces es una producción cuyos costos son muy altos y que van más bien a las clases medias de las zonas urbanas, ¿no? Entonces, para mí todavía la agricultura orgánica todavía es una promesa, pero es una promesa que debe dejar de ser promesa para convertirse en una realidad, porque digamos, en la atención a la cuestión alimentaria en el mundo, que viene sobre todo a partir del año, acuérdate, del año 2007, 2008, que de repente súbitamente los precios de varios alimentos subieron tremendamente. Entonces, desde ese momento yo diría que ese es un punto, digamos, en el que la atención hacia los problemas alimentarios en el largo y mediano plazo y su conexión con hay los recursos suficientes, cómo van los suelos, hay suelos suficientes, cómo ve el agua, cómo está lo de la biodiversidad, todo eso se ha convertido hoy día en temas de suma importancia. Claro, y el Y factor clima también, ¿no? por Ese es el supuesto, tercer factor. el cambio climático, por supuesto, ¿no? Y el cambio climático. Y entonces, digamos, la conclusión que el tipo de agricultura llamada agricultura industrializada, que es la que usa, digamos, más máquinas, que es la que usa más insumos químicos, que es la que es más de monoproducción para buscar economías de escala, etcétera, que ese tipo de agricultura que es racional en el corto plazo, es una agricultura que no debe tener futuro porque deteriora los recursos, el suelo, deteriora y contamina el agua, reduce la biodiversidad, ¿no? Entonces hay una serie
de indicadores que comienzan a demandar que hay que cambiar de paradigma de agricultura. Claro, o sea, por un lado, hay un agotamiento de un modelo determinado de explotación de los recursos, eso está clarísimo, está dicho en informes, ¿no? Que tú además los has comentado más de una vez, los hemos conversado varias veces, pero digamos, pero hay también esta lógica del mercado, hay las grandes corporaciones, o sea, ese es un campo de batalla, digamos, ¿no? Y el otro es, ya pensando en el Perú, bueno, un Estado que no termina de entender que hay que tomar acciones en ese sentido. O sea, quisiera ir primero al primer campo. O sea, este cambio de paradigma es viable, no digo en el corto plazo, pero en el mediano plazo, ¿tú ves que hay tendencias que pueden ir hacia eso? ¿O vamos a simplemente a seguir, pues, consumiendo los recursos hasta que ya no haya? Bueno, esa es una pregunta, digamos, existencial en realidad, ¿no? No, realmente, no. Yo creo que sí, que efectivamente, ¿no? Yo creo que no es una opción. Tienes que hacerlo. No es una opción, tienes que hacerlo. Ahora, ni el Estado, ni el negocio de la agricultura están sensibilizados respecto al tema, ¿no? Porque sigue siendo el paradigma considerado como el ejemplo de cómo debe ser la modernización del agro peruano, sigue siendo la gran inversión, siguen siendo las grandes obras de irrigación, sigue siendo el monocultivo, sigue siendo la exportación. Eso sigue siendo el gran paradigma. Y, Claro. Y más aún, incluso se ha reforzado en algún sentido con la pandemia, porque los valores de exportación de productos agrícolas ha ido incrementándose y entonces dicen, ajá, esto es la Claro, le ha agricultura. ido bien, digamos, en este Exactamente, esa es la escenario. agricultura que hay que... Y la otra es vista como una especie de cosa menor, etcétera, ¿no? Cuando en términos estratégicos es lo más importante porque de ahí viene la producción de los alimentos, que es esta otra gran agricultura, ¿no? Entonces, y uno de los resultados positivos que puede salir de toda esta crisis es un cuestionamiento mucho más fundamentado y que parta de mucho más gentes e instituciones, es decir, esta agricultura no va y lo que tiene que ir es una agricultura orgánica que sea menos dependiente de todos estos insumos que nosotros importamos, etcétera. Esa es una corriente mundial, ¿no? Y ya ha pasado creo que ya pasó, digamos, el umbral en el cual se consideraba como una cuestión solamente de los verdes, de un cierto romanticismo. No, ahora se considera que es una necesidad, ¿no? Entonces yo tengo la esperanza que sí se vaya convirtiendo en una opción que comience a instalarse en la agenda pública y en la agenda de la sociedad civil, la agenda del Estado, ¿no? Ahora, Todavía no lo es. claro, pero digamos, ¿qué pasos tendría que dar? Supongo que la iniciativa tendría que estar en el Ministerio de, bueno, le han cambiado de nombre, ahora es de Desarrollo Agrario, bueno, el nombre no importa, la cosa es que, ¿qué tendría que hacer? ¿Es el Ministerio de Desarrollo Agrario, el MIDAGRI, al que le corresponde tomar la iniciativa en ese sentido? ¿Tiene que ser una iniciativa de otro nivel? ¿Y qué cosa, por dónde se empieza, digamos? ¿Cuál es la ruta que hay que seguir? Bueno, hay desde cosas que son relativamente sencillas, ¿no es cierto? Que es el cumplimiento de una serie de normas que ya existen en apoyo a lo que es una agricultura orgánica, pero que no terminan de instalarse y de aplicarse plenamente, ¿no? Y que van desde cosas, por ejemplo, que tú necesitas certificaciones para determinar si una producción es orgánica o no, y muchos productores no tienen los recursos suficientes para pagar esa certificación, eso hay que pagarlo, ¿no es cierto? Va desde eso, ¿no? Hasta muchas maneras de canalizar subsidios justamente considerando que tú tienes que ganar la prueba del mercado. Entonces tú tienes que hacer una serie de subsidios para conseguir el abaratamiento de los costos de producción. Estos subsidios pueden ser, digamos, desde subsidios justamente para la compra de insumos orgánicos
y de fomentar, hay cerca de 17 o 18 plantas de diferentes tamaños de producción de fertilizantes orgánicos o orgánicos y mixtos con inorgánicos, ¿no? Y eso se puede promover como tú promueves cualquier industria, como se han hecho en los gobiernos pasados. Entonces, no necesitas descubrir la pólvora, sino simplemente optar. Los recursos públicos tienen que ir hacia esto. Luego hay una cosa muy importante que es el compromiso también de universidades como la Universidad Agraria, ¿no? Las universidades también tienen en sus facultades de agronomía, también tienen que cambiar de paradigma, ¿no? Porque finalmente los que orientan desde el punto de vista técnico y que también orientan la dirección de las investigaciones son gente digamos, que son profesionales de la agricultura. Entonces, si tú no tienes un cambio en los currículum de las universidades, que sí tienen programas de agricultura orgánica, etcétera, pero todavía son relativamente marginales, ¿no? Entonces ahí tú puedes dar un impulso muy importante. Luego es muy importante también lo que es toda una difusión sobre las ventajas nutricionales ya para el gran público, ¿no? De las ventajas que son el consumo de productos orgánicos y de llamar la atención sobre algo que se conoce no de manera tan difundida de la cantidad de tóxicos de muchos de los productos que consumimos diariamente, ¿no? Claro, porque cada cierto tiempo salen estos temas, aparecen los problemas de una mala alimentación, ¿no? Tú puedes ver a una persona que aparentemente está sana, pero come muy mal y consume una serie de productos que, como tú dices, tienen muchos temas, muchos tóxicos, digamos, directamente hay que decirlo así, ¿no? O sea, no solamente es el problema de la pobreza y la gente que puede pasar situaciones de hambre, ese es un problema, pero también hay gente que está teniendo los recursos muy mal alimentada. Claro, mira, hoy día en el mundo y en los países se ha equiparado en el nivel de gravedad tanto el problema de la subalimentación, ¿no es cierto? La desnutrición con lo que tú estás diciendo, con lo que es la malnutrición y que cruza todos los niveles de ingreso, está presente en las áreas rurales y en las áreas urbanas y en todos los grupos etarios. Es decir, hay un número creciente de gente con sobrepeso y con obesidad, ¿no es cierto? Porque van incorporando a su dieta estos productos, lo que se llama comida chatarra, que son, digamos, que utilizan como insumos no los productos naturales, sino a su vez productos que han sido procesados y que son ricos en grasas, en azúcares, en sodio, Son etcétera. sabrosos, como dicen. Claro, ahora lo que está ocurriendo también es un desplazamiento justamente por la crisis económica de millones de familias en la cual tienen que consumir alimentos más baratos y generalmente los alimentos más baratos son los que son menos nutritivos, ¿no? Y Claro. los alimentos, digamos, que permiten una variedad, los productos de las hortalizas, las frutas, etcétera, no solamente son productos más caros, sino que requieren, por ejemplo, que haya en el hogar, pues que haya refrigeradora, porque se malora muy rápido, ¿no? Claro, cosa que no hay en muchos hogares, ¿no? Entonces, No hay muchos eso genera hogares. otro... Sí, y luego se abren nuevos campos que hay que investigar. Mira, ve, por ejemplo, en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ellos hacen estudios a cargo del Ministerio de Agricultura que se ocupa del tema alimentario en Estados Unidos. Acá no hay un liderazgo en el sector público Claro. de quien se ocupe del tema alimentario. Bueno, en Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, se analiza la expresión territorial del hambre. Entonces ellos hablan, por ejemplo, de lo que son los desiertos alimentarios, ¿no? Que son espacios urbanos y rurales que el acceso de alimentos y de variedad de alimentos es muy difícil para la gente, porque cerca no tiene mercados, no tiene supermercados, no tiene refrigeradoras, le cuesta desplazarse, cuesta plata desplazarse para conseguir los alimentos, tiene que comprar los alimentos día a día. Claro, la posibilidad de acceder y conservar los alimentos
es un costo mucho más alto que para quien no, que para quien sí lo tiene accesible. Okay. Exactamente. Y en sentido contrario tenemos, digamos, los oasis alimentarios. Es donde hay, pues, WOM, totus, mercados orgánicos, Claro. etcétera, etcétera, en donde tú tienes toda una diversidad de posibilidades y de acceso para la gente. Entonces, por ejemplo, acá no hay estudios que yo conozca al menos, en el cual tú detectes, por ejemplo, en la ciudad de Lima, cuáles son los espacios que pueden ser considerados desiertos alimentarios, ¿no? Claro, uno puede intuir, pero no hay una data seria que permita tomar decisiones y decir, vamos a trabajar para... Exactamente, y se trata de tomar decisiones, porque de nuevo, tú puedes promover acciones públicas para que en esos desiertos alimentarios se instalen mercados y diferentes tipos, digamos, de negocios que tengan esa diversidad de oferta de alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente el cambio de paradigma de la producción de alimentos, etcétera, sino yo creo que también debe cambiar digamos, la manera en que nos estamos aproximando a conocer el tema del hambre en el país, ¿no? Ahora, una última pregunta, Fernando, porque ya se nos va el tiempo, pero hay también todo un tema con el desperdicio de alimentos, ¿no? Recuerdo un trabajo de Jürgen Schultz de hace ya más de 10 años, se llama La civilización del desperdicio, y analizaba esto en los países, en Inglaterra, en Estados Unidos, y el porcentaje enorme de alimentos que simplemente no los consumía nadie, y que eso pasa también en nuestro país. Ahí sí. No se pueden tomar, han habido iniciativas a veces para poder donar parte de estos alimentos a comedores, pero eso se ha quedado también ahí, es como que es porque hay muchos alimentos que se pierde y que podría ser consumido por la población. Pero quiero dar una idea de magnitudes, ¿no? En estudios recientes que ha hecho la FAO, digamos, estima que el nivel de pérdidas y desperdicios, que son dos conceptos diferentes, ¿no? Uh-huh. Pérdida es, por ejemplo, tú en el proceso de la cosecha, post cosecha, en el transporte, y desperdicio es ya, por ejemplo, la selección que hacen los supermercados en la cual los productos feos los botan, o los desperdicios en los restaurantes, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, la suma de las pérdidas y los desperdicios en el mundo en promedio es alrededor del 30% del total de alimentos, que es una barbaridad. Claro. Bueno, en el caso del Perú, que no hay muchos estudios sobre eso, sin embargo, hace 3 o 4 años se publicó un estudio realizado con la información oficial disponible, etcétera, etcétera, y determinó que el promedio de pérdida y desperdicio de alimentos era del 47%. Entonces, imagínate tú, ¿no? Digamos que hay 4 millones de hectáreas dedicadas a la producción de alimentos. Casi 2 millones de esas hectáreas del producto que sale de ahí va a ser desperdiciado, ¿no? Entonces, claro, es un escándalo, digamos, ¿no? O sea... Claro. Son cosas que en el Perú están normalizadas, así como considerar de que no, ahora pues hay 12, eso ha subido, ¿no? Pero hay 12% solamente de desnutridos en el Perú, de los niños, etcétera. Bueno, son solamente 500,000 de niños, etcétera. Oye, hoy día se considera eso casi, hoy día no, digamos, normalmente esas estadísticas son casi normales, ¿no? Entonces, claro, entonces yo creo que eso tiene que terminar. El tema de la alimentación y de la nutrición tiene que pasar a un primer lugar en la agenda pública porque está vinculada con muchísimos otros temas, de los recursos naturales, del cambio climático, de la biodiversidad, de los temas educativos, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta esto a los niños, claro, etcétera? O sea, claro, que hubo toda esta discusión de las etiquetas, me acuerdo, pero son discusiones sueltas, ¿no? O sea, iniciativas sueltas, pero que no constituyen una política nacional alimentaria, digamos, ¿no? Sí, y quizá para terminar, ¿no es cierto? Sí. El Perú, sin embargo, tiene pues su estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Que se aplica tarde, mal y nunca, pero la que se hizo para el 2013 hasta el 2021, pues terminó el 31 de diciembre del 2021. Entonces, hoy día no tenemos ni siquiera la finta de una estrategia nacional de seguridad alimentaria. Estamos a la deriva totalmente, en plena crisis. Es una situación muy grave, realmente.
Bueno, Fernando, te quiero agradecer por la conversación, siempre muy ilustrativa sobre lo que está pasando y no quedándonos solamente en el problema de los fertilizantes, el precio y estos comentarios que yo hacía al inicio, que como tú decías, o sea, nadie sabe bien qué está pasando, que es lo más grave, ¿no? Y recomendarle a todos los amigos de Alfilo que busquen en la página web de CEPES, cepes.org.pe, si no me equivoco. O de frente, la revista agraria Perú, creo que la revista agraria Perú, sí. Perfecto, entonces buscan en la página, en Google, la revista agraria y ahí van a encontrar este último número que es muy interesante, donde se analizan varios de estos temas que hemos conversado hoy en Alfilo. Muchísimas gracias, Fernando. Amigos y amigas de Alfilo, ha sido Fernando Eguren, presidente de CEPES y director de la revista agraria, con quien hemos analizado una situación que no es una crisis coyuntural. Hay una crisis coyuntural, pero hay un problema estructural mucho mayor y ni siquiera, como acaba de decir Fernando, tenemos una estrategia nacional de seguridad alimentaria. Nos vemos. Chao.